Bienvenidos a nuestro podcast Oposiciones Educación Infantil, el espacio donde los sueños de conseguir tu plaza en educación infantil se convierten en planes concretos. Aquí encontrarás estrategias, consejos prácticos, inspiración y todo lo que necesitas para destacar en tu preparación. Porque no solo se trata de estudiar, sino de crecer como docente y marcar la diferencia en el aula. Si estás listo para dar el siguiente paso hacia tu objetivo, estás en el lugar indicado. Ponte cómodo, toma tu material de estudio y acompáñanos en este camino hacia el éxito en las oposiciones. Comenzamos. Preparados para descubrir el método ELI, enseñanza libre de improvisación, una metodología que está revolucionando la forma de enseñar y aprender en España. Así es, el método ELI está dando mucho que hablar. Para entenderlo primero hay que pensar en cómo aprendemos. Vale. Y el IE se basa en la idea de que el aprendizaje se construye socialmente. Socialmente. Es decir, aprendemos interactuando con otros, experimentando y construyendo nuestro propio conocimiento. Suena muy interesante. Sí. Pero imagino que muchos de nuestros oyentes se estarán preguntando ¿cómo se pone eso en práctica en un aula de infantil? ¿Y qué tiene que ver con la LOMLOE, la ley educativa actual en España? Preguntas clave. Clave. La LOMLOE, por si alguien no la conoce, Claro. busca que los niños desarrollen competencias. Es decir, que sean capaces de usar lo que aprenden en situaciones reales. Ah. Y LI, con su estructura de 7 momentos didácticos, encaja a la perfección con este enfoque. 7 7 momentos didácticos. momentos didácticos. Imagina un aula donde los niños no se limitan a escuchar al maestro, Ya. sino que investigan, experimentan, trabajan en equipo, Wow. aprenden haciendo. Me encanta esa imagen. ¿Verdad? Niños que se convierten en pequeños exploradores, en protagonistas de su propio aprendizaje. Como pequeños científicos. Pero 7 momentos suena a algo muy estructurado. No choca un poco con la espontaneidad y el juego que son tan importantes en infantil. Ahí está la magia del método ELI y es algo que quiero destacar. Aunque propone una estructura, no es rígida, Entiendo. es como un mapa que te guía. Ajá. Pero tú puedes elegir la ruta, adaptarla a tus necesidades y a las de tus alumnos. Puedes reordenar los momentos, acortarlos, fusionarlos. Ya. Lo importante es que haya coherencia y que siempre se fomente la participación activa de los niños. Esa flexibilidad me parece fundamental, sobre todo cuando trabajas con niños tan pequeños. Y hablando de participación activa, ¿cómo se traduce esto en cada uno de los 7 momentos del método ELI? ¿Nos puedes guiar por este mapa del que hablas? Por supuesto. Empecemos nuestro recorrido por el momento A, que se centra en el ambiente. El ambiente. El ambiente. La base de todo. Exacto. En este primer momento, el objetivo es crear un clima de respeto y confianza donde todos los niños se sientan valorados y seguros para expresarse. Piensa en dinámicas de presentación, juegos cooperativos. Cualquier actividad que ayude a romper el hielo, a crear un sentimiento de grupo y a despertar la motivación por aprender. Entiendo, es como preparar el terreno para que la semilla del aprendizaje pueda germinar. Sí. Esto conecta con la importancia que la LOMLOE da a la educación socioemocional, ¿verdad? No se trata solo de adquirir conocimientos, sino de desarrollar habilidades sociales, de aprender a gestionar las emociones. Totalmente. Un ambiente positivo en el aula no solo facilita el aprendizaje, sino que también contribuye al desarrollo integral de los niños. Y una vez que ya tenemos ese ambiente propicio, ¿qué viene después? Pasamos al momento Wow. orientación. Orientación. Aquí se trata de presentar a los niños el tema o el objetivo de aprendizaje de forma clara Ajá. y concisa, pero que a la vez despierte su interés. Es como darles una brújula para que sepan hacia dónde vamos a navegar. Entiendo. Se les da una visión global de lo que van a hacer, se les muestran ejemplos, se les plantean preguntas que despierten su curiosidad. Es como encender la chispa, ¿no? Exacto. Darles un punto de partida claro y despertar su interés por descubrir más. Me imagino que esto requiere mucha creatividad por parte del maestro. Sin duda, pero también es un momento muy gratificante. Ver cómo los ojos de los niños se iluminan cuando descubren algo nuevo es algo mágico. Y después de esta fase inicial de motivación y orientación, ¿qué viene después? Llega el momento que se centra en la recapitulación o repaso. Recapitulación, repaso. Sé que a veces el repaso puede sonar algo aburrido, pero en el método ELI se busca que sea un proceso activo y participativo. Entiendo. En lugar de repetir una y otra vez la lección, se busca que los niños reconstruyan el conocimiento de forma más dinámica. Exacto. Se utilizan estrategias como resúmenes orales, elaboración de glosarios o mapas mentales.
La idea es que los niños participen activamente en la construcción de ese repaso, que puedan conectar las ideas y afianzar lo aprendido de forma significativa. Me encantan los mapas mentales. ¿Verdad? Una forma visual y creativa de organizar la información. Y sí. Y después de este repaso activo, ¿cuál es el siguiente paso en nuestro viaje por el método ELI? Llega uno de los momentos más emocionantes. Ya, El momento P, dedicado al procesamiento de la información. procesamiento. Aquí es donde realmente se profundiza en el aprendizaje. ¿Y cómo se consigue esa profundidad? ¿Qué tipo de actividades se proponen en este momento? Se anima a los niños a investigar, a experimentar, a buscar respuestas a las preguntas que surgieron en la fase de orientación. Se utilizan lecturas guiadas, mapas conceptuales. Y por supuesto en educación infantil, el juego simbólico y las actividades manipulativas son esenciales. Claro. Aprender jugando es la mejor manera de que los niños interioricen los conocimientos de forma natural y significativa. Totalmente de acuerdo. Y en línea con esa idea de que el aprendizaje es un proceso social, llega el momento y interdependencia social positiva. El nombre ya nos da una pista, ¿no? Apuesta por la colaboración y el trabajo en equipo. Exacto. Se trata de promover la cooperación entre los niños a través de debates, tutorías entre iguales, proyectos en equipo. Actividades donde puedan aprender los unos de los otros, compartir ideas, argumentar con respeto y construir un aprendizaje colectivo. Es decir, poner en práctica la colaboración y el trabajo en equipo, valores que también promueve la LOMLOE. Precisamente el método de Limi no es algo aislado, sino que se integra perfectamente con la filosofía educativa actual. Y hablando de la LOMLOE, no podemos olvidar la importancia de la evaluación. ¿Cómo se aborda este aspecto en el método ELI? Buena pregunta. ¿Hay un momento E para la evaluación? Por supuesto. El momento E se centra en la evaluación continua y formativa. Se utilizan herramientas como portafolios diarios de equipo observación directa. La idea es que la evaluación sea un proceso constante que nos permita comprender cómo están aprendiendo los niños y ajustar nuestra enseñanza a sus necesidades. Entiendo. No se trata solo de poner una nota al final, sino de acompañar el proceso de aprendizaje de cada niño y ofrecerle un feedback personalizado. Exacto. Y para finalizar este recorrido por los 7 momentos, llegamos al que quizás sea el más complejo. El momento SSNT. SSNT suena un poco a código secreto. ¿Qué se esconde detrás de estas siglas? SSNT significa sentido, significado, metacognición y transferencia. Un momento con mucha profundidad. ¿Podrías desvelarnos el misterio y explicarnos cada uno de esos conceptos? Claro, en el momento de SSNT se busca que los niños reflexionen sobre lo aprendido, pero no solo a nivel de contenidos. Se les ayuda a comprender cuál es el sentido de lo que hemos aprendido, para qué me sirve en mi vida diaria, cómo he aprendido, qué estrategias me han funcionado mejor. Y lo más importante, ¿cómo puedo aplicar lo aprendido en otras situaciones? Es decir, se les invita a conectar el aprendizaje con su propia experiencia, a desarrollar la metacognición, a ser conscientes de su proceso de aprendizaje y a transferir lo aprendido a nuevos contextos. Exactamente. Con este último momento se cierra el ciclo de aprendizaje del método ELI. Un ciclo que busca un aprendizaje profundo, significativo y que prepare a los niños para la vida. Me ha encantado este recorrido por los 7 momentos del método ELI. Realmente ofrece una propuesta pedagógica completa e innovadora para la educación infantil. Estoy de acuerdo. Y lo que más me gusta es que, como hemos visto, no se trata de una receta rígida, sino de un marco flexible que cada maestro puede adaptar a su realidad. Y ahora que ya tenemos una visión general, me gustaría profundizar un poco más en las ventajas que ofrece este método en la creación de situaciones de aprendizaje concretas. ¿Qué destacarías tú? Bueno, una de las mayores ventajas es que, como ya hemos comentado, fomenta un clima emocional positivo en el aula. Al promover la colaboración, la confianza y el respeto, se crea un ambiente propicio para aprendizaje. Claro, los niños aprenden mejor cuando se sienten seguros y motivados. Exacto. Y otra ventaja fundamental es la flexibilidad que ofrece. Al poder adaptar la estructura de los 7 momentos a las necesidades de cada grupo, se garantiza una atención a la diversidad mucho más efectiva. Es decir, se pueden crear situaciones de aprendizaje a la medida de cada niño, teniendo en cuenta sus ritmos, estilos y necesidades individuales. Precisamente. Y no olvidemos que el método ELI, al integrar la comunicación, la colaboración y la autonomía en cada uno de sus momentos, contribuye a desarrollar las competencias clave que promueve la LOMLOE. Un punto muy importante. Y hablando de la LOMLOE, ¿cómo facilita el método ELI la evaluación formativa? Al integrar la evaluación en cada uno de los momentos, permite al docente realizar un seguimiento continuo del proceso de aprendizaje de cada niño. Se pueden utilizar diferentes herramientas para recopilar información desde la observación directa hasta el uso de portafolios o diarios de equipo. Entiendo.
Se trata de una evaluación que acompaña el aprendizaje, no que lo juzga. Exactamente. Y por último, pero no menos importante, el método ELI fomenta la reflexión y la metacognición en los niños. Claro. Al invitarles a pensar sobre cómo están aprendiendo, se les ayuda a tomar conciencia de sus propios procesos y a desarrollar estrategias de aprendizaje más efectivas. Es decir, se les empodera como aprendices autónomos y responsables. Esa es la idea. Dotarles de herramientas para que puedan seguir aprendiendo a lo largo de toda su vida. Me ha quedado clarísimo. El método ELI realmente ofrece una propuesta pedagógica completa e innovadora para la educación infantil. Y lo mejor es que también fomenta la creatividad, tanto en los docentes como en los niños. Ya veo. Al tener una estructura flexible se pueden adaptar las actividades, probar nuevas ideas, innovar en el aula. Eso me encanta. Porque al final la educación debe ser un proceso dinámico y creativo donde tanto los niños como los maestros puedan experimentar y descubrir nuevas formas de aprender y enseñar. Y hablando de creatividad, ¿podrías compartir algún ejemplo de cómo se puede aplicar el método ELI en una situación de aprendizaje real? Claro. Imaginemos que estamos trabajando el tema de las plantas en una clase de educación infantil. Un tema fascinante para los pequeños. Totalmente. Siguiendo el método ELI, empezaríamos creando un ambiente de aprendizaje favorable. Momento A. Vale. Podríamos empezar con una dinámica de grupo donde los niños compartan sus experiencias con las plantas. Si tienen en casa, si las han visto en el parque. Una forma de conectar el tema con sus propias vivencias, ¿no? Exacto. Luego pasaríamos al momento O, la orientación. Orientación. Aquí podríamos mostrarles imágenes de diferentes tipos de plantas, hablarles de sus partes principales, plantarles preguntas como ¿de dónde vienen las plantas? ¿Cómo crecen? ¿Qué necesitan para vivir? Despertando su curiosidad por el mundo vegetal. Sí. Después, en el momento AIR, recapitulación, podríamos hacer un repaso de lo que hemos visto utilizando un mapa mental, donde los niños puedan ir colocando imágenes y palabras clave relacionadas con las plantas. Una forma visual y participativa de recordar la información. Exacto. Y para profundizar en el aprendizaje en el momento P, procesamiento, podríamos realizar una actividad experimental. Por ejemplo, plantar semillas en diferentes recipientes y observar su crecimiento a lo largo de los días. Aprender haciendo. Eso les encantará. Sin duda. En el momento I, interdependencia, los niños podrían trabajar en pequeños grupos, cada uno a cargo de un tipo de planta, y luego compartir sus observaciones con el resto de la clase. Promoviendo la colaboración y el aprendizaje entre iguales. Sí. En el momento E, evaluación, podríamos utilizar un diario de clase donde los niños puedan registrar sus observaciones y dibujar las diferentes etapas del crecimiento de sus plantas. Una forma de documentar su aprendizaje de manera creativa. Exacto. Y para finalizar, en el momento SSMT, sentido, significado, metacognición y transferencia. SSMT. Podríamos hacer una reflexión sobre la importancia de las plantas para el medio ambiente y para nuestra propia vida. Podríamos hablar de los alimentos que provienen de las plantas, de la importancia de cuidar la naturaleza. Conectando el aprendizaje con la vida real y fomentando la responsabilidad ambiental. Me encanta. Esa es la idea. Y este es solo un ejemplo. Claro. Las posibilidades son infinitas. Lo importante es que el método ELI nos ofrece un marco flexible y adaptable para crear situaciones de aprendizaje significativas y que respondan a las necesidades de los niños. Sin duda. Este ejemplo nos ayuda a visualizar cómo el método ELI puede transformar un aula de infantil en un espacio de descubrimiento, creatividad y aprendizaje significativo. Estoy totalmente de acuerdo. Aunque hemos visto un ejemplo concreto, la clave está en entender la filosofía que hay detrás del método ELI. Esa idea de que el aprendizaje debe ser un proceso activo, participativo, flexible y adaptado a las necesidades de cada niño. Me ha encantado este recorrido por el método ELI. Creo que es una herramienta muy valiosa para los docentes de educación infantil que quieran innovar en sus prácticas y crear experiencias de aprendizaje más activas, participativas y significativas para sus alumnos. Estoy completamente de acuerdo. El método ELI ofrece una estructura clara pero a la vez flexible, que permite a los docentes diseñar secuencias didácticas coherentes, creativas y adaptadas a la realidad de sus aulas. Y lo que más me gusta es que pone el foco en el niño como protagonista de su propio aprendizaje. Sí, y eso es fundamental en la educación infantil. A esta edad, los niños aprenden a través de la experiencia, el juego y la interacción con su entorno. El método ELI, al promover la participación activa, la colaboración y la exploración, se alinea perfectamente con las necesidades y características de esta etapa educativa. Sin duda. Y no olvidemos que también se adapta a la perfección a la filosofía de la LOMLOE, que promueve un aprendizaje competencial y significativo. En este sentido, ELI se convierte en un gran aliado para los docentes que quieran aplicar la LOMLOE en sus aulas de educación infantil. Totalmente. Al fomentar el desarrollo de las competencias clave, la atención
a la diversidad y la evaluación formativa, el ELI se convierte en un marco de referencia muy útil para los maestros. Bueno, creo que hemos hecho un recorrido bastante completo por el mundo del método ELI, desde sus fundamentos teóricos hasta ejemplos prácticos de su aplicación en el aula. Sí, y aunque hemos cubierto bastante, creo que hay un punto que merece la pena destacar. ¿Cuál? La importancia de la creatividad, tanto para los maestros a la hora de diseñar actividades que enganchen a los niños, como para los propios niños que se ven motivados a explorar, a experimentar y a crear su propio conocimiento. Totalmente. La creatividad es el motor del aprendizaje. Y en ese sentido, el método ELI, con su flexibilidad y su enfoque en la participación activa, se convierte en un gran aliado para fomentar esa creatividad en el aula. Y para cerrar esta primera parte de nuestra inmersión en el método ELI, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar. Me parece genial. ¿Cómo podemos, como educadores, seguir fomentando la innovación pedagógica y la implementación de métodos como el ELI en nuestros centros educativos? Esa es una pregunta clave. Creo que, en primer lugar, es fundamental que los docentes tengamos una actitud abierta hacia la innovación, que estemos dispuestos a cuestionar nuestras propias prácticas y a explorar nuevas metodologías. Romper con la rutina y atreverse a probar cosas nuevas, ¿verdad? Exacto. Y para ello, la formación continua es esencial. Es importante que nos mantengamos actualizados sobre las últimas tendencias en educación, que participemos en cursos, talleres, congresos, donde podamos conocer nuevas metodologías y compartir experiencias con otros docentes. Compartir experiencias, qué importante. Aprender unos de otros y crear una comunidad de docentes innovadores. Totalmente. Y también creo que es fundamental que los centros educativos apuesten por la innovación, que creen espacios de diálogo y de intercambio de ideas entre los docentes, que faciliten la implementación de nuevas metodologías y que proporcionen los recursos necesarios para llevarlas a cabo. Que haya un apoyo institucional a la innovación educativa, ¿no? Exactamente. Porque al final la innovación no es un proceso individual, sino colectivo. Necesitamos trabajar juntos, docentes, centros educativos y administración, para crear un sistema educativo que responda a las necesidades del siglo XXI. Un sistema educativo que prepare a los niños para los retos del futuro, que fomente su creatividad, su pensamiento crítico, su capacidad de colaboración y su pasión por el aprendizaje. Esa es la meta, sin duda. Y creo que métodos como el ELI nos ayudan a avanzar en esa dirección. Bueno, pues con esta reflexión final, damos por concluida la primera parte de nuestra inmersión en el mundo del método ELI. En la próxima parte profundizaremos en las ventajas de este método y exploraremos algunos ejemplos concretos de su aplicación en el aula. No os la perdáis. Nos vemos en la próxima. Retomando la conversación sobre el método ELI, me gustaría añadir que una de sus desventajas es que fomenta la creatividad tanto en los docentes como en los niños. Me alegro de que menciones la creatividad. En la parte anterior hablamos de cómo el método ELI nos proporciona un marco flexible para el aprendizaje. Ahora, ¿podrías darnos algunos ejemplos concretos de cómo se puede aplicar en el aula, fomentando esa creatividad que mencionabas? Por supuesto. Imaginemos que estamos trabajando el tema de las emociones con una clase de infantil. Un tema muy importante. Sí. Y a veces complejo para los más pequeños. Sin duda, empezaríamos creando un ambiente de aprendizaje favorable en nuestro momento A. Vale. Podríamos sentarnos en círculo, crear un espacio acogedor y utilizar una pelota para que cada niño, al recibirla, exprese cómo se siente hoy. Una forma sencilla y divertida de romper el hielo y crear un clima de confianza. Exacto. Después pasaríamos al momento O, la orientación. Orientación. Aquí podríamos leer un cuento sobre las emociones, mostrarles imágenes de diferentes expresiones faciales y preguntarles cómo creen que se siente esta persona o cuándo os habéis sentido así vosotros. Estimulando su capacidad de observación y su empatía. Precisamente, para el momento, recapitulación, podríamos jugar a las adivinanzas con las emociones. Yo imitaría una emoción y ellos tendrían que adivinar cuál es. Me encanta. Una forma dinámica y divertida de repasar lo aprendido. Para el momento P, procesamiento, podríamos hacer una actividad artística. Cada niño dibujaría un momento en el que haya sentido una emoción intensa y luego en pequeños grupos compartirían sus dibujos y experiencias. Conectando el arte con la expresión emocional. En el momento I, interdependencia, podríamos crear un mural de las emociones, donde entre todos dibujen y escriban situaciones que les provoquen diferentes emociones. Fomentando la colaboración y el aprendizaje entre iguales. Para el momento E, evaluación, podríamos utilizar una caja de las emociones. A lo largo de la semana, cada niño depositaría en la caja un dibujo o una nota que represente una emoción que haya experimentado. Una herramienta de evaluación creativa y personalizada. Y para finalizar, en el momento SSMT, podríamos reflexionar sobre cómo podemos expresar nuestras emociones de forma saludable y cómo podemos entender las emociones de los demás. Un aprendizaje fundamental para la vida en sociedad.
Este es solo un ejemplo, pero ilustra cómo el método ELI, con su flexibilidad y su enfoque en la participación activa, nos permite crear experiencias de aprendizaje creativas y significativas. Es un ejemplo inspirador y nos demuestra que la clave está en adaptar el método a las necesidades de cada grupo Sí. y a la creatividad del docente. Exacto. La creatividad es un ingrediente fundamental en el aula y el método ELI nos proporciona las herramientas para potenciarla. Y hablando de creatividad, ¿qué papel juega la LOMLOE en este contexto? ¿Cómo se integra el método ELI con la ley educativa actual? La LOMLOE, como hemos mencionado antes, pone el énfasis en el aprendizaje competencial, es decir, en que los niños sean capaces de aplicar lo que aprenden en situaciones reales. Y el método ELI, con su enfoque práctico y experiencial, encaja perfectamente con esta filosofía. Totalmente. Al fomentar la participación activa, la colaboración, la resolución de problemas y la reflexión, el ELI contribuye al desarrollo de las competencias clave que promueve la LOMLOE. Es como si ELI fuera una brújula que nos guía para navegar por el mapa de la LOMLOE. Una buena metáfora ELI nos proporciona una estructura flexible que nos ayuda a orientar nuestra práctica docente hacia los objetivos de la LOMLOE. En definitiva, el método ELI se presenta como una herramienta muy potente para los docentes que quieran aplicar la LOMLOE de una forma creativa y efectiva. Estoy completamente de acuerdo. ELI nos ofrece un marco de referencia sólido, pero a la vez flexible, que nos permite adaptarnos a las necesidades de nuestros alumnos y a la realidad de nuestras aulas. Y lo que más me gusta es que no solo facilite el aprendizaje de los niños, sino que también nos invita a nosotros los docentes a seguir aprendiendo y creciendo profesionalmente. La formación continua es esencial para poder aplicar metodologías innovadoras como ELI de forma efectiva. Totalmente. Debemos mantenernos actualizados, explorar nuevas ideas y compartir experiencias con otros docentes. Crear una comunidad de aprendizaje donde podamos enriquecernos mutuamente. Y hablando de comunidad, ¿cómo podemos fomentar la implementación del método ELI a nivel de centro educativo? ¿Qué papel juegan los equipos directivos y la administración educativa? Es fundamental que haya un apoyo institucional a la innovación pedagógica. Los equipos directivos deben facilitar la formación del profesorado en metodologías como ELI, crear espacios de diálogo e intercambio de experiencias y proporcionar los recursos necesarios para su implementación. Es decir, que haya una apuesta real por la innovación desde arriba, que se valore y se apoye a los docentes que quieren hacer las cosas de forma diferente. Exacto. La innovación no puede ser un camino solitario, sino un viaje que emprendemos juntos docentes, equipos directivos y administración educativa. Un viaje apasionante hacia una educación más creativa, más significativa y más adaptada a las necesidades del siglo XXI. Sin duda, y el método ELI nos ofrece un mapa y una brújula para orientarnos en ese viaje. Bueno, creo que con esto hemos completado nuestra inmersión en el método ELI. Hemos explorado sus fundamentos, su estructura, sus ventajas, su relación con la LOMLOE, y hemos visto ejemplos concretos de su aplicación en el aula. Ha sido un viaje fascinante por el mundo de la pedagogía innovadora. Y un recordatorio de que la educación está en constante evolución y que nosotros como docentes tenemos la responsabilidad de adaptarnos a esos cambios y de buscar nuevas formas de enseñar y de aprender. Y a nuestros oyentes les invitamos a seguir explorando el método ELI y a compartir sus experiencias con nosotros. La innovación educativa es un camino que recorremos juntos. Y con esta reflexión final, damos por concluida nuestra inmersión en el método ELI. Hasta la próxima. En esta última parte de nuestra inmersión en el método ELI, me gustaría volver a esa pregunta que lanzamos al final de la primera parte. ¿Cómo podemos como educadores seguir fomentando la innovación pedagógica y la implementación de métodos como ELI en nuestros centros educativos? Es una pregunta fundamental y la respuesta no es sencilla. Implica un cambio de mentalidad a todos los niveles. Primero, los docentes debemos estar abiertos a nuevas ideas, a cuestionar nuestras prácticas y a experimentar con nuevas metodologías. A veces nos acomodamos a lo que ya conocemos. Sí. Y nos da miedo salir de nuestra zona de confort. Es comprensible, pero la educación está en constante cambio y debemos adaptarnos a las necesidades de las nuevas generaciones. Para eso, la formación continua es imprescindible. Debemos estar al día de las últimas tendencias pedagógicas, participar en cursos, liderar investigaciones, compartir experiencias con otros docentes. Esa idea de compartir experiencias me parece clave. Sí. Aprender unos de otros. Crear una red de apoyo entre docentes innovadores. Exactamente. Y para que esa innovación sea real y sostenible, necesitamos también el apoyo de los centros educativos. Los equipos directivos deben facilitar la formación del profesorado en metodologías innovadoras, crear espacios de diálogo e intercambio de experiencias y proporcionar los recursos necesarios para su implementación. Es decir, que hay una apuesta real por la innovación desde arriba. Que se valore y se apoye a los docentes que quieren hacer las cosas de forma diferente. Sin duda. Y por supuesto no podemos olvidar el papel de la administración educativa. Es necesario que se promuevan políticas que favorezcan la innovación pedagógica,
que se destinen recursos a la investigación y al desarrollo de nuevas metodologías y que se reconozca el esfuerzo de los centros y de los docentes que apuestan por la innovación. En definitiva, se trata de un cambio sistémico. Sí. De crear una cultura de innovación en todos los niveles del sistema educativo. Así es. Y creo que el método ELI es un buen ejemplo de cómo la innovación puede transformar la educación. Su enfoque flexible, participativo, creativo nos muestra un camino hacia una educación más significativa y adaptada a las necesidades del siglo XXI. Y lo más importante es que ELI nos recuerda que el centro de educación son los niños. Que debemos escuchar sus necesidades, respetar sus ritmos de aprendizaje y fomentar su curiosidad y su creatividad. Devolverles la pasión para aprender. Ese es nuestro gran reto como educadores. Y para terminar esta inmersión en el método ELI, me gustaría lanzar una última reflexión. Adelante. La innovación educativa no es un fin en sí misma, es un medio para conseguir una educación de calidad para todos los niños. Una educación que les prepare para los retos del futuro, que les ayude a desarrollar todo su potencial y que les permita construir un mundo mejor. Estoy completamente de acuerdo. La innovación debe estar siempre al servicio de los niños. Ese es el motor que nos debe impulsar a seguir explorando nuevas metodologías, a cuestionar nuestras prácticas y a construir juntos una educación mejor. Y con esta inspiradora reflexión, damos por concluida nuestra inmersión en el mundo del método ELI. Esperamos que os haya resultado interesante y que os anime a seguir explorando el apasionante mundo de la pedagogía innovadora. Muchas gracias por acompañarnos. El placer ha sido mío. Hasta la próxima. Esperamos que este podcast te haya sido útil. Si nos permites, en la descripción tienes el enlace para acceder a nuestros excepcionales materiales de oposiciones para aspirantes a maestros y maestras de infantil. Estos materiales, actualizados según la normativa vigente, LOMLOE y Real Decreto de Infantil, basados en enfoques actuales como la neurociencia, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, y los Principios del Diseño Universal para el Aprendizaje, DIUA, incluyen los 25 temas completamente desarrollados y resumidos, con una guía de estudio de cada tema, en formato de texto y narrados, en formato de estudio y formato de podcast. Programaciones, unidades didácticas y situaciones de aprendizaje innovadoras. Una amplia variedad de casos prácticos resueltos, valiosos consejos estratégicos para superar las pruebas con éxito, etc. Estamos comprometidos en ayudarte a conseguir tu plaza con herramientas innovadoras y eficaces.